¿Qué tienen en común una bomba de insulina para personas diabéticas, el aire acondicionado de una habitación y un dron? Estas y un sinfín de aplicaciones utilizan la ingeniería de control para que una variable de interés, como el nivel de glucosa, la temperatura o la altitud, alcancen un valor deseado. Un algoritmo muy utilizado en esta área es el famoso control proporcional integral derivativo, conocido como PID. Aunque su análisis teórico se remonta a las primeras décadas del siglo XX, sus variantes, especialmente la proporcional, se habían implementado durante siglos. Un ejemplo es el gobernador centrífugo desarrollado por James Watt, que evitaba que las máquinas de vapor de la primera revolución industrial se aceleraran hasta dañarse. Para entender intuitivamente el control PID, podemos utilizar un símil mecánico. Imaginemos una masa sobre una superficie plana. Si le aplicamos una fuerza y no hay mucha fricción, la masa se moverá, aunque no indefinidamente. Para mantener esa masa en una posición de referencia, es necesario colocar un resorte. Al mover la masa, el resorte ejercerá una fuerza restaurativa proporcional al desplazamiento, debido a la energía potencial elástica. En términos de control, esta diferencia entre la posición de referencia deseada y la posición real de la masa se llama error. La perturbación es la fuerza que desvía a la masa de su posición de referencia, y la acción de control es la fuerza restaurativa, representada como U. Cuanto más rígido sea el resorte o mayor sea la distancia, mayor será la fuerza restaurativa, tal y como lo indica la ley de Hooke. Hay que notar que una fuerza muy grande puede provocar oscilaciones alrededor de la referencia, debido a la aceleración generada, misma que en este caso solo se reducirá debido a la fricción que disipa la energía cinética. También hay que reconocer que si la masa ya estaba en la posición de referencia, la fuerza del resorte se opondrá a cualquier perturbación que intente desplazarla. Este es el fundamento de la acción proporcional: ajustar un resorte virtual para determinar la fuerza restaurativa con la que la masa mantiene o regresa a su posición de referencia. Si el resorte no puede regresar la masa completamente a la referencia, por ejemplo, si se queda fija a una cierta distancia debido a la fricción, necesitamos un segundo resorte cuya fuerza aumente proporcionalmente al error acumulado con el tiempo. En otras palabras, cuanto más tiempo pase sin llegar a la referencia, mayor será la fuerza acumulada, generando un empuje adicional. Esta acumulación se obtiene matemáticamente con la integral del error, formando el control proporcional integral, PI. Sin embargo, hay que tener cuidado, porque aunque este segundo resorte genera una fuerza que eventualmente devolverá a la masa la referencia, puede causar oscilaciones que tardarán mucho en desaparecer si no se compensan adecuadamente. Si la fuerza restaurativa es grande o debe serlo, pero queremos evitar que la masa oscile demasiado o se pase de la referencia, lo que se conoce como sobreimpulso o sobretiro, necesitamos una fricción que se oponga a la velocidad del desplazamiento. Esta propiedad pertenece a la fricción viscosa, como la que encontramos en un amortiguador. En términos matemáticos, la velocidad a la que nos acercamos a la referencia se obtiene mediante la derivada del error. Esta acción frena o amortigua el movimiento de forma proporcional a dicha velocidad, evitando o reduciendo el sobretiro. Al combinar esta acción con la proporcional, obtenemos el control PD. Si además incorporamos la acción integral, obtenemos el control PID, en donde la proporcionalidad de cada acción se refiere a las ganancias, Kp, Ki y Kd. Podrán notar que en todos los casos está presente la componente proporcional, porque si en mi ejemplo quiero que la masa regrese a su posición de referencia, sí o sí necesito la fuerza restaurativa del resorte. Con esta concepción, podemos generalizar la interpretación a cualquier tipo de sistema con su variable de interés a controlar correspondiente. Finalmente, una segunda manera de entender el control PID es pensando en el presente, pasado y futuro, como en el cuento de Navidad de Charles Dickens. A la componente proporcional le interesa dónde estoy respecto a dónde debería estar en el presente. La integral ve cómo ha sido el pasado para ajustarse y alcanzar exactamente la meta. Y la derivativa, al obtener la velocidad, puede predecir en dónde estaría en el futuro, y así amortiguar para evitar pasarse de la referencia. Hablando del futuro, después analizaremos matemáticamente el control PID y veremos su implementación. Espero que este video les haya gustado y nos vemos en el siguiente.